Todos lo conocemos como el galán definitivo. El tipo que nos hizo llorar bajo la lluvia, el conductor estoico de las noches de Los Ángeles, o simplemente, el que en que se robó la película. Pero, ¿y si te dijera que Ryan Gosling odia ser un galán? Durante años, este hombre ha estado ejecutando uno de los juegos más arriesgados de la industria. Usar su imagen para infiltrarse en Hollywood, ganar poder, y luego desmantelarla pieza por pieza. De estrella infantil en el Mickey Mouse Club a convertirse en el actor más esquivo y calculador de su generación. Hoy, en El Cinéfilo, diseccionamos la trayectoria de una leyenda en construcción. ¿Es realmente un actor de método, o simplemente el tipo más listo de la habitación? Prepárate, porque después de esto, no volverás a ver sus películas de la misma manera. Acto 1. La demolición del niño prodigio. Para entender a Ryan Gosling, primero debemos entender qué es lo que él intentó destruir desde el principio: la imagen del producto. A mediados de los años 90, la maquinaria de Hollywood no buscaba actores, buscaba íconos manufacturados. Y ahí estaba Ryan, un chico canadiense de 10 años, moviéndose bajo las luces brillantes del Mickey Mouse Club. Si ves los archivos de esa época, verás a un niño con un carisma natural que, irónicamente, era precisamente lo que lo hacía destacar entre una legión de otros niños talentosos. Estaba rodeado de nombres que eventualmente definirían la cultura pop de las décadas siguientes: Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera. En cualquier otra vida, este habría sido el camino directo hacia una carrera lucrativa y predecible como ídolo adolescente. Pero Ryan Gosling no estaba interesado en ser parte de la narrativa del sistema, él quería ser el narrador. Lo que mucha gente ignora es que el desprecio de Gosling por las convenciones de la industria no nació de la arrogancia, sino de una profunda necesidad de integridad artística. A una edad en la que la mayoría de los jóvenes actores aceptaban cualquier papel que les garantizara un lugar en una revista juvenil, él estaba haciendo algo mucho más peligroso para su carrera: decir no. Tras dejar la comodidad de la televisión infantil, no se fue a buscar comedias románticas comerciales. Se fue al cine independiente, un terreno baldío para cualquiera que buscara fama rápida. En el año 2001, con apenas 21 años, tomó una decisión que marcó el ADN de su carrera: aceptó el papel protagónico en The Believer. Imagina el riesgo: un joven actor, conocido por ser el chico Disney, decide interpretar a un joven judío que se convierte en un ferviente neonazi. No era un papel para ganar popularidad, era un papel para destruir su propia imagen pública. La crítica quedó atónita. No solo porque la película fuera perturbadora, sino porque la actuación de Gosling era, sencillamente, aterradora. En lugar de ofrecer una interpretación caricaturesca del odio, Gosling inyectó al personaje una vulnerabilidad inquietante. Ahí, en ese preciso momento, quedó claro que estábamos ante un actor que no buscaba la validación del público, sino la exploración de la psique humana en sus rincones más oscuros. Esta etapa de su vida, entre el 2001 y el 2004, es fundamental porque define el método Gosling. Mientras otros buscaban personajes heroicos, él buscaba personajes fracturados. Buscaba el silencio, la contradicción y el dolor que no se explica con palabras, sino con gestos sutiles. La industria, confundida, no sabía cómo clasificarlo. ¿Era un actor de método? ¿Era un camaleón? ¿O era simplemente un joven terco que rechazaba millones de dólares por papeles en películas que apenas veían unos pocos miles de personas? La respuesta es que era ambas cosas. Gosling entendió algo muy temprano: si quieres ser un actor respetado, no puedes ser una propiedad de estudio. Tienes que ser un autor de tus propias interpretaciones. Y esto nos lleva al punto donde la industria finalmente le ofreció el contrato de oro, de Notebook. Cuando le ofrecieron el papel de Noah Calhoun, Gosling sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que esa película tenía el potencial de convertirlo en el objeto de deseo de toda una generación. Y lo hizo. La película fue un fenómeno global. De repente, su rostro estaba en cada póster, en cada pantalla, en cada conversación. Había alcanzado la cima del galán de Hollywood. Cualquier otro actor en su posición habría capitalizado el momento, encadenando películas románticas similares para asegurar su estatus de estrella. Habrían firmado contratos millonarios y se habrían dejado llevar por la inercia del éxito. Pero Ryan Gosling, fiel a su naturaleza, hizo lo que menos esperaban: desapareció. En lugar de aprovechar el impulso de The Notebook para saltar a una franquicia de acción masiva o una comedia romántica de gran presupuesto, el actor se retiró de la luz pública. La gente se preguntaba dónde estaba.
¿Por qué el actor más codiciado del momento había decidido dejar de trabajar? La respuesta es que estaba esperando. Estaba esperando el papel que le permitiera volver a ser una persona y no un ícono. Y ese papel llegaría con Alf Nelson. Alf Nelson es, quizás, la película más importante de su primera etapa de madurez. Interpretar a un profesor de historia con problemas de drogadicción en un entorno urbano no era una elección comercial. Era una declaración de principios. Con esta película, Gosling le dijo al mundo: puedo ser el tipo que llora bajo la lluvia en tu película favorita, pero también puedo ser el hombre roto que se autodestruye en el barrio más pobre de Brooklyn. La dualidad ya no era una característica, era su estrategia. Desde el punto de vista del guión y la dirección, esta transición es lo que separa a un actor común de un actor de leyenda. Gosling no solo interpretaba a sus personajes, los habitaba. Aprendía a hacer cosas, se sumergía en rutinas y, sobre todo, entendía que el cine es un lenguaje de silencios. En Alf Nelson, sus silencios pesan más que 1000 páginas de guión. Y es ahí donde el espectador comienza a notar que hay algo distinto en él. No es el tipo de actor que busca que lo ames, es el tipo de actor que busca que lo entiendas, incluso cuando lo que ves no te gusta. Para 2006, con su nominación al Oscar por Alf Nelson, Ryan Gosling había completado la primera fase de su plan maestro. Había engañado al sistema. Entró en él como un niño prodigio, usó su imagen de galán para obtener atención mundial, y justo cuando el sistema quería exprimir esa imagen, él la rompió, demostrando que detrás de esa cara bonita había una mente capaz de cargar con el peso de dramas humanos complejos. Lo que vino después, su incursión en el cine de autor de culto y su posterior consolidación como estrella atípica, fue solo la consecuencia natural de esta primera y magistral demolición. Él ya no necesitaba a Hollywood. Hollywood, por primera vez, necesitaba entender que iba a ser Ryan Gosling a continuación. Y eso, en una industria que vive de las certezas, es el poder más grande que un actor puede poseer. Acto 2. El silencio como arma y el nacimiento del mito. Si la primera etapa de Ryan Gosling fue una demolición, la segunda fue la construcción de un lenguaje nuevo. Después de la validación crítica de Alf Nelson, la industria esperaba que Gosling se convirtiera en un actor de dramas intensos, el nuevo favorito de los festivales. Pero, fiel a su naturaleza esquiva, él decidió que no quería hablar más de la cuenta. Literalmente. Fue en este periodo donde Gosling comenzó a perfeccionar lo que yo llamo la actuación por omisión. Analicemos esto con cuidado. En la actuación convencional, el actor utiliza el diálogo, el movimiento constante y la sobreexplicación emocional para asegurar que el espectador entienda qué le está pasando a su personaje. Es una forma de guiar al público de la mano. Gosling hizo lo opuesto. Empezó a quitar capas. Si el guión pedía una frase explicativa, él intentaba eliminarla. Si la escena pedía un gesto dramático, él lo contenía. Esto culminó en 2011, con la película que no solo definió su carrera, sino que cambió la estética del cine de acción de la década, Drive. Drive no es solo una película sobre un conductor de acrobacias que se ve envuelto en un robo. Es un tratado sobre la contención. El driver es un personaje con una economía de palabras casi ascética. ¿Cuántas líneas de diálogo tiene realmente? Si las cuentas, te sorprenderías de lo poco que dice. Y, sin embargo, es uno de los personajes más memorables del cine moderno. Aquí, el silencio de Gosling se convierte en un arma. Cuando él está en pantalla, el espectador no está esperando a que hable para entender el conflicto. El espectador está observando sus manos, sus ojos, la tensión en sus hombros. Gosling entendió que la cámara es un microscopio y que, en cine, el pensamiento suele ser más interesante que la acción. Este estilo nos enseña una lección fundamental sobre el cine. Lo que no se dice suele ser mucho más poderoso que lo que se verbaliza. En Drive, él no necesita decir que es peligroso, que está enamorado o que está roto. Lo vemos en cómo maneja el coche, en cómo mira a su vecina, Irene, y en cómo ejecuta una violencia súbita y brutal cuando las circunstancias lo exigen. Fue aquí cuando Ryan Gosling dejó de ser un actor para convertirse en un ícono de estilo. La chaqueta de satén, el palillo en la boca, el cronómetro, se convirtieron en una extensión de su persona. Hollywood intentó replicar ese éxito 1000 veces con otros actores, pero nadie podía capturar esa mezcla de estoicismo y melancolía porque nadie más estaba dispuesto a sacrificar su vanidad en pantalla por el bien del personaje. Sin embargo, aquí surge el mayor peligro para alguien con su perfil: quedar atrapado en la estética del tipo duro. Muchos actores, ante el éxito de un rol tan icónico,
se habrían dedicado a repetir la fórmula durante años. ¿Podría haber hecho 5 películas más conduciendo coches rápidos y mirando al vacío con una mirada de acero? Absolutamente. Y probablemente habría ganado muchísimo dinero. Pero Gosling, una vez más, vio que el sistema estaba intentando convertirlo en una marca predecible. Ahí es cuando decide entrar en terrenos pantanosos. Acepta proyectos como The Place Beyond the Pines, donde vuelve a explorar la paternidad y el peso de las decisiones erróneas, o Only God Forgives, una película que, siendo honestos, polarizó a todo el mundo. Muchos críticos detestaron la película, la tacharon de vacía y pretenciosa. Pero para alguien como Gosling, Only God Forgives fue una victoria. ¿Por qué? Porque era una película diseñada para no agradar a las masas. Era una experiencia sensorial, casi onírica, donde él volvía a desaparecer dentro de un personaje que apenas interactuaba con el mundo exterior. Para él, el fracaso comercial no era una derrota, era la prueba de que todavía tenía el control sobre su carrera. No estaba buscando el aplauso del público masivo, estaba buscando expandir los límites de su propio arte. Lo fascinante de esta etapa, entre 2011 y 2016, es cómo él gestiona su presencia en los medios. Gosling se vuelve cada vez más privado. No lo vemos en las típicas giras promocionales ruidosas, ni buscando el foco de atención innecesariamente. Mantiene una distancia. Y esa distancia, irónicamente, lo hace más magnético. El público no sabe qué esperar de él. ¿Va a ser una película de acción comercial? ¿Un romance musical? ¿Un drama experimental? Esa incertidumbre es, en el mundo del marketing de Hollywood, oro puro. El plan maestro de Gosling no es ser el mejor actor del mundo. Su plan maestro es ser la persona más libre de la industria. Y ser libre en Hollywood tiene un precio. Tienes que ser capaz de aceptar proyectos que parezcan errores a ojos de los demás, pero que para ti sean necesarias exploraciones personales. Cuando decidió hacer La La Land, tomó un riesgo monumental. Un musical en pleno siglo XXI. Muchos le dijeron que era una locura. Pero él vio ahí la oportunidad de combinar todo lo que había aprendido, la técnica del pianista, el lenguaje corporal del bailarín, la vulnerabilidad del romántico y la melancolía del profesional que ve cómo sus sueños se transforman con los años. Al llegar a la mitad de la década de 2010, Ryan Gosling ya no era un producto. Era un director de su propia trayectoria. Había tomado la imagen de galán que le impuso el mercado, la había estirado, la había roto y finalmente la había reconstruido a su propia imagen. Había demostrado que el silencio era más potente que el ruido, que el cine independiente era un trampolín hacia la profundidad, y que un actor podía ser un ícono sin dejar de ser un misterio. Pero, como veríamos más tarde, aún faltaba el paso más arriesgado de todos. El paso donde no solo se burlaría del sistema, sino que se burlaría de sí mismo. Y es que el hombre que había construido su carrera a base de miradas intensas y silencios dramáticos, estaba a punto de descubrir que la forma más alta de inteligencia en el cine es la capacidad de reírse de la propia leyenda. Acto 3. La deconstrucción final y el arte de no tomarse en serio. Llegamos a la etapa más fascinante y, quizás, la más incomprendida de la carrera de Ryan Gosling, la etapa del autoespejismo. Si en la primera fase vimos al actor que intentaba romper las cadenas del ídolo juvenil, y en la segunda al estoico que utilizaba el silencio como una herramienta de poder, en esta tercera etapa, Gosling hace algo que pocos actores de su calibre se atreven. Decide que su propia leyenda es el mejor chiste de la habitación. Para entender este movimiento, debemos analizar qué sucede cuando un actor alcanza el nivel de estatus que él logró tras La La Land. Hollywood te ofrece una caja dorada, te conviertes en la versión premium del galán. Se espera que te pongas trajes caros, que des entrevistas profundas sobre tu método y que nunca, bajo ninguna circunstancia, te muestres ridículo. Pero Gosling, quien ya había demostrado ser un estratega impecable, entendió que el riesgo más grande en la cima no es el fracaso, es la irrelevancia. Y la única forma de combatir la irrelevancia es a través de la autoconciencia. Aquí es donde entra Dennis Gaze. Una comedia de acción donde Ryan, el tipo que nos hizo temer con un martillo en Drive, de repente se convierte en un experto en caerse por escaleras, gritar de forma histérica y ser el alivio cómico de un dúo disfuncional. Verlo aquí es un shock para el espectador que espera al héroe frío. Es un Gosling desarmado. Está permitiendo que el público se ría de él, no solo con él. Esta es una maniobra de una inteligencia emocional superior. Al mostrar su lado más patético, se vuelve inatacable. ¿Cómo puedes criticar a alguien que ha decidido que su mayor ego es que no tiene ninguno?
Pero el verdadero clímax de esta trayectoria, el momento en que el plan maestro se revela por completo, llega con Barbie. Muchos vieron en este papel simplemente una elección comercial o una burla a la cultura pop. Pero si observas con atención la trayectoria de Gosling que hemos diseccionado desde The Believer hasta hoy, te darás cuenta de que Barbie es, en realidad, el cierre de un círculo perfecto. ¿Qué es Ken, después de todo? Es la culminación del concepto del accesorio. Es la imagen del hombre perfecto, sin agencia propia, definido exclusivamente por su relación con el ídolo femenino. Al aceptar ser solo Ken, Gosling estaba realizando una crítica metacinematográfica sobre su propia carrera. Durante años, la prensa y los estudios lo trataron como un accesorio. Lo pusieron en carteles como el tipo que debía acompañar a la protagonista, el hombre cuyo único trabajo era mirar intensamente y ser el objeto de deseo. Al encarnar a Ken con una entrega física y emocional absoluta, cantando, bailando y, sobre todo, interpretando la vaciedad de un personaje que no sabe quién es sin la validación externa, Gosling estaba exponiendo las costuras de Hollywood. Estaba diciendo, ¿creen que soy solo una cara bonita? Miren cómo interpreto a la versión literal de un juguete sin alma. Fue un riesgo absoluto. Si la película hubiera fracasado, su credibilidad como actor serio habría quedado bajo un manto de dudas. Pero, como buen estratega, Gosling sabía que la clave estaba en el compromiso. No lo hizo a medias. No lo hizo con ironía distante. Lo hizo con la misma intensidad técnica que aplicó en Drive o Blue Valentine. Y ese es el secreto de su éxito. Ryan Gosling trata la comedia absurda con la misma reverencia que trata a la tragedia griega. ¿Qué nos deja esta lección? Que la verdadera libertad en el cine no proviene de tener el control sobre todos los aspectos de tu imagen, sino de tener la seguridad suficiente para dejar que esa imagen sea desarmada. Él ha pasado de ser el niño que rechazaba el sistema, al hombre que aprendió a jugar con él, hasta convertirse en el artista que ahora lo utiliza como su propio patio de juegos. Hoy, Ryan Gosling ya no necesita demostrarle nada a nadie. Ya no está compitiendo contra los otros grandes actores de su generación. Está compitiendo contra sí mismo y contra las expectativas de un público que, cada vez que cree tenerlo descifrado, lo encuentra haciendo algo completamente inesperado. Ha pasado de ser una estrella a ser una anomalía. Y en un Hollywood donde todo parece seguir un patrón predecible, los artistas que se atreven a ser anomalías son los únicos que realmente permanecen en la historia. Él entendió que la carrera de un actor no es una línea recta hacia la fama, sino un laberinto. Y mientras los demás intentaban encontrar la salida más rápida, él se detuvo en cada esquina, se miró en cada espejo, y decidió que el camino no era el objetivo, sino la capacidad de cambiar quién eres cada vez que la cámara empieza a grabar. Al final del día, Ryan Gosling es el actor que nos enseñó que, aunque el cine sea una mentira, lo que sentimos al verlo es lo único real. Y quizás, después de este recorrido, la próxima vez que lo veas en pantalla, no busques al galán, no busques al héroe, y no busques al Ken. Busca al estratega. Busca al hombre que decidió que su legado no sería lo que Hollywood pensaba de él, sino lo que él decidía ser. Si te ha gustado este análisis profundo sobre la trayectoria de uno de los actores más calculadores y talentosos de nuestro tiempo, y quieres seguir diseccionando el cine, la técnica y las historias detrás de las estrellas, no olvides suscribirte a El Cinéfilo. Dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video, porque apenas estamos empezando a rascar la superficie de lo que sucede detrás de las cámaras. Nos vemos en el próximo análisis.